Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo anda? Como todos los argentinos en este momento. Bueno, está bien, Contra la pandemia. No, sí, Contra la claro. pandemia. Creo que tenemos que estar unidos, todos y todas, para poder acelerar la marcha de la vacunación y dejar atrás esta pandemia que ha golpeado mucho en América Latina y Argentina, por supuesto, no está exenta de esa realidad. A ver, yo le pregunto, si uno toma la evolución de lo que han sido estas semanas de junio, hoy es 14, Sí. uno ha visto tanto, tomando el AMBA, dejemos el resto del país, uno ha visto tanto en Buenos Aires como en la ciudad un acomodamiento de la curva, un descenso. Digo, yo podría inferir de esto que en verdad clases sí o clases no es un dato secundario, porque en los dos distritos la curva de contagios bajó. En los dos distritos bajó porque esta región metropolitana fue la que recibió el impacto de la segunda ola con antelación al resto del país. Nuestra discusión de fondo era cómo conteníamos la segunda ola para que no irradie con la velocidad que irradió al resto de la Argentina, que ahora está pasando muchas jurisdicciones, por ejemplo Córdoba, una situación de enorme complejidad. Pero si uno se adentra en lo que es la ciudad de Buenos Aires y por otro lado el Gran Buenos Aires, la tasa de incidencia es distinta. Es más positiva del lado de la provincia, que está debajo de los 500 casos cada 100.000 habitantes, y la ciudad de Buenos Aires sigue arriba de 700, más allá que está reflejando también una mejora, ¿no? Y para nosotros el tema de la presencialidad sí, presencialidad no debería ser un marco de debate. Por eso llevamos adelante indicadores objetivos, que sea la ciencia, que sea la realidad epidemiológica y sanitaria la que establezca cuándo podemos regresar a la presencialidad, cuestión que obviamente queremos todos y todas. Claro. Ahora, Trota, parece que la ciencia ya demostró que lo que con protocolos, la presencialidad de las escuelas no es motivo de mayor nivel de infectados, digamos, ¿no? Bueno, casi todos los países del mundo establecen parámetros epidemiológicos frente a los cuales hay que suspender la presencialidad. Para nosotros la escuela puede ser un espacio de bajo riesgo si se dan dos componentes. Por un lado, el cumplimiento de protocolos, que los protocolos argentinos son de los más estrictos que se han desarrollado y los aprobamos de manera unánime con todas las provincias el 2 de julio del año pasado. Han sufrido pequeñas modificaciones, pero la estructura es esa. Y luego necesitamos una realidad epidemiológica de base, que no haya demasiada circulación como se estaba dando, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una tasa de incidencia de más de 1000, o Córdoba, que llegó a tener una de más de 1200. Por ejemplo, Alemania suspende la presencialidad, entre otras actividades, cuando la tasa de incidencia es de 330. Los Estados Unidos en 200. O sea, frente a situaciones de complejidad que implican una mayor circulación, la decisión de nuestro gobierno, que no estuvo exenta de debates hacia nuestro propio gabinete, era cómo debería ser el camino. Y ahí el presidente marcó una postura clara. Teníamos que disminuir la circulación para intentar contener el impacto de la segunda ola. Y el tiempo demostró que la situación era mucho más grave de lo que algunos proyectaban. Ahora, Trota, por delante nosotros tenemos el invierno. Todavía ni siquiera llegamos al invierno, con lo cual en temas climáticos lo peor está por venir. Usted criticaba, sigue criticando hoy a Larreta, pero no corre de la misma manera la crítica hacia la gestión de Kicillof, que abre las escuelas ahora, las mantuvo todo este tiempo cerradas y ahora abiertas. ¿Por qué no? Eso determina que hay una crítica política. No, nosotros al contrario, creemos, y hoy he escuchado a algunos intendentes de Juntos por el Cambio sentirse discriminados. Sí. ¿No? Y yo acá tengo la información de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Nuestra decisión como sistema educativo es, en cualquier territorio, en cualquier unidad geográfica mínima que podamos establecer, que se cumplen las dos condiciones, una tasa de incidencia inferior a los 500 casos y no hay una ocupación de las camas de cuidado intensivo de más del 80%, hay que regresar a la presencialidad. La única zona que no puede tener presencialidad que es la de alarma epidemiológica. El problema que estamos teniendo hoy, como en febrero y marzo y a gran parte de abril teníamos clases presenciales con protocolo en todo el territorio, el impacto de la segunda ola implica esta intermitencia, volver cuando la realidad epidemiológica de base lo permite y cuando no lo permite sostener el derecho a la educación en el marco de la no presencialidad. Pero usted dijo, o lo entendí mal yo, que el ministro Goyán se había anticipado, se había apresurado a hacer el anuncio. No, lo que yo planteé es que veníamos supervisando con el gobernador, con el ministro Goyán, con la ministra Vila de la provincia de Buenos Aires, todos los días los datos, ¿no? Y estábamos esperando al día viernes
la información para ver cuál era la tasa de incidencia, a ver si podíamos regresar. Esa semana la realidad es que no teníamos la certeza si iba a poder ser, esta semana que está comenzando, el regreso a la presencialidad o había que esperar una semana más. Por eso nosotros no queríamos generar la expectativa social y creíamos que había que mantener la decisión en reserva hasta el último momento. Yo hablé miércoles y jueves y el propio viernes con el gobernador porque no queríamos generar esa noticia hasta no tener la certeza que la tasa de incidencia disminuía más allá de los 500 casos. Con la tasa de incidencia actual, ¿habría que adelantar las vacaciones de invierno, por ejemplo, para darle una más margen al regreso de la clase presencial en el AMBA? No, en el AMBA no, porque podemos regresar con una tasa de incidencia inferior a los 500 casos. Yo he conversado con varios gobernadores que todavía ninguna jurisdicción tomó la decisión de adelantar el receso. Nosotros recomendamos solo adelantarlo si la curva está de una manera elevada, cuestión que podamos sostener políticas restrictivas de menor circulación y eso nos permite con posterioridad robustecer la presencialidad, ¿no? Solo lo vamos a hacer si la proyección nos permite determinar que adelantando las vacaciones vamos a tener más días de clase de manera presencial, porque lo que tenemos que priorizar es todos los días posibles en las ventanas de oportunidad que tengamos los chicos en la escuela. Y hoy en Argentina estamos teniendo un proceso de mejora de los indicadores, lo que nos hace esperar que todas las semanas se vayan sumando localidades, distritos en cada una de las provincias. Ahora, UNICEF presentó un trabajo en el cual 70.000 chicos dejaron en este año y en el final del año pasado la escuela. Digo, ¿cómo se vuelve? Y esto tiene mucho que ver, me parece, la ausencia de un contacto y de la presencia y el contacto con los docentes y de la interacción entre los chicos. ¿Cómo se vuelve eso en el corto plazo, que es un elemento gravísimo? No, y tiene mucho que ver la desigualdad, ¿no? Sí. Creo que el gran desafío que tiene la sociedad argentina con su infancia y con sus jóvenes es la profunda desigualdad, que no nació con la pandemia, pero fue iluminada por la pandemia. Y también deja claro la responsabilidad de los gobiernos y de la política de dar respuesta acorde al desafío que tenemos por delante. Nosotros estamos desarrollando con las 24 jurisdicciones un programa que se llama Acompañar, que es fortalecer la trayectoria educativa, ir a buscar a cada uno de estos chicos para que regresen a la escuela. En una realidad que también lo tenemos que poner en claro, cuando se rompen los consensos educativos, cuando se rompe la estrategia de financiar prioritariamente a la escuela, se produce un retroceso social. Y además la pandemia tiene un fuerte impacto educativo, ¿no? Y por eso para nosotros es fundamental, inclusive en los lugares, en las zonas de alarma epidemiológica, la escuela sigue abierta, se siguen distribuyendo los módulos de alimento, pero también puede haber encuentros en pequeños grupos de la maestra, el profesor, con los estudiantes que tienen la figura de promoción acompañada, que son los que han sufrido el mayor impacto educativo durante el 2020. Y para nosotros tenemos un enorme desafío de recuperación de aprendizaje en este año, que todavía es el año de la pandemia, pero también probablemente extendamos el concepto de unidad pedagógica 2020, 2021 y 2022. Dígame, en este año y medio que ha sido alternado entre presencialidad y virtualidad, ¿usted qué valoración hace en un país, que usted lo decía, en un país tan profundamente desigual como este? ¿Qué valoración hace de la educación virtual, lo que se ha estado manejando en gran parte del año pasado y este año? Sí, Eduardo, no podemos hablar de educación virtual por la realidad de desigualdad que hay, ¿no? Porque además demanda un componente que es central, que es la apropiación del uso de la tecnología por parte de docentes y también de estudiantes. Nosotros estamos avanzando en priorizar nuestra plataforma que hoy robustecimos, presentamos en sociedad de navegabilidad gratuita, inclusive con videollamada gratuita desde los teléfonos celulares. Estamos invirtiendo más de 20.000 millones de pesos en la fabricación de computadoras con 9 empresas en suelo argentino. Para mencionar algunos ejemplos, hemos robustecido las becas Progresar con un crecimiento de más del 170% de presupuesto este año. A partir del día de hoy se pueden anotar 400.000 chicos y chicas que entre el 2016 y el 2020 terminaron de cursar la escuela secundaria, pero no tuvieron el título. ¿No? Los estamos acompañando con escuelas de referencia, con una beca Progresar de 5.000 pesos por mes, para darles el último envión y que puedan terminar sus estudios secundarios. ¿Qué observamos? Que el impacto ha sido profundo, ¿no? Y que esto también implica ser claros en los consensos que tenemos que construir, Estado nacional
y las 24 jurisdicciones educativas para dar una respuesta acorde. Nuestro presidente anunció una nueva ley de financiamiento educativo, ¿no?, que nosotros denominamos de justicia educativa, que vamos a estar presentando en las próximas semanas, que establece en un plazo de 8 años una inversión del 8% de nuestro Producto Bruto Interno en nuestra escuela, en nuestro sistema educativo, en la educación obligatoria el 6% y 2% para la educación superior, terciaria y la formación de nuestros docentes. Esto no resuelve todos los problemas, ¿no?, porque también tenemos que discutir y debatir el rumbo que queremos para nuestra escuela, pero nada bueno ocurre cuando hay una restricción de la inversión, como ocurrió en términos objetivos entre el 2015 y el 2019, que cayó 33% la inversión del Estado Nacional en la educación. Trota, usted hablaba de unificar, a ver si entendí bien, 2020-2021 en términos de los alumnos que tienen que cumplir con determinada nivel de educación como para pasar de año. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se unifique 2021? Porque el año pasado se dio que hubo alumnos del colegio secundario, por ejemplo, que adeudando o no aprobando 11 asignaturas, 11 materias, igualmente los hicieron pasar de año. ¿Esto implica que los alumnos del 2021 se van a unificar para que puedan pasar de año, así no hayan cumplido con los objetivos educacionales? Bueno, primero, que ahí estamos poniendo el foco, vos pones el foco en la repitencia. ¿Qué estamos planteando nosotros en la excepcionalidad de la pandemia? Primero, que no hay promoción. No nadie hoy en la No, Argentina, es que no hay, por eso mismo, ¿qué estamos planteando nosotros? No hay promoción automática. Los aprendizajes que nos quedaron pendientes hay que reorganizarlos con la propuesta pedagógica de este año. Intensificar los aprendizajes no se traduce en ver lo mismo más rápido. Es una propuesta pedagógica distinta, que tiene que garantizar esos aprendizajes con una propuesta distinta en cuanto a los contenidos. E inclusive ponemos el foco en los que terminan nivel, los que terminan el primario y el secundario. Inclusive quienes terminaron el último año del secundario, el año para ellos se extendió en algunos casos hasta el 30 de abril. ¿No? Y algunos todavía deben materias, que es a partir de este programa Egresar que hemos presentado. Por supuesto que es difícil la situación que estamos transitando y que nuestro sistema educativo tenía enormes dificultades previo a la pandemia, ¿no? Y tenemos que analizar no solo este año y medio de enorme complejidad, sino también los 14 años de educación obligatoria. Bueno, pero ahí en eso, ¿va a haber algún periodo de recuperación? Por ejemplo, ¿se está pensando que en diciembre se dicte clases o que haya un año más lectivo mucho más largo? La modificación del calendario escolar, un inicio más temprano del año próximo, siempre es una alternativa, pero dejando en claro que también se están produciendo aprendizajes a partir de la no presencialidad. Por supuesto, con realidades mucho más heterogéneas, porque nadie aprende en el hogar lo mismo que se aprende en la escuela, porque el hogar está atravesado por múltiples desigualdades. Conectividad, trayectoria educativa de los adultos del hogar, ¿no?, cantidad de hermanos, para mencionar algunos ejemplos, y eso condiciona el aprendizaje, y es el gran desafío que hemos tenido este año en el regreso a la presencialidad, con mucho compromiso, que yo quiero remarcar, de nuestros docentes, de nuestras maestras y maestros, y también de la familia. Trota, hoy habló la vicepresidenta, la veíamos en el arranque del programa, y dijo que la clase política debía dejar de lado las diferencias en la pandemia y que debía haber un gran acuerdo. ¿No debería esto aplicarse al tema de las clases, por ejemplo? Porque también acá ustedes tienen diferencias. Y usted es muy crítico de Larreta y es crítico nombrándolo con nombre y apellido. ¿No debería este tema de las clases también correrse y ser más normal una foto suya con Acuña o con la ministra o ministro de Educación de Córdoba o de Jujuy, por poner ejemplos de distritos donde gobierna la oposición? Es lo que más quiero, Pablo. Es lo que más quiero. Yo lo que más quiero en mi país es que cumplamos una norma que para nosotros establece el equilibrio entre cuidar la salud y garantizar el derecho a la educación. Porque la norma que está vigente es un DNU que judicializó la Ciudad de Buenos Aires, pero que después nosotros lo reflejamos en el Consejo Federal de Educación. Y priorizamos la presencialidad y establecimos que solo se debe suspender en una situación de alarma epidemiológica. ¿Y quiénes acompañaron ese compromiso? 24 de las 22 jurisdicciones. Yo lo hablé personalmente con el gobernador Morales, que acompañó esa iniciativa. Lo conversé con Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, y acompañó esa iniciativa. Inclusive con el ministro de Córdoba. O sea, construimos un consenso. Y para nosotros construir un consenso implica estas variables epidemiológicas objetivas. Ahora, yo me considero una persona de diálogo constante. A veces recibo críticas por dialogar con todas las expresiones políticas. Ahora, también creo que mi responsabilidad es defender lo que uno cree.
Y yo creo que cuando la tasa de incidencia supera los 500 y estamos con presencialidad, estamos poniendo en riesgo no solo a la comunidad educativa, sino al hecho de quebrar un consenso de una única política sanitaria, porque no puede haber en la Argentina 24 políticas sanitarias, dejando en claro también que en todos los países federales se ven conflictos entre el Estado nacional y los estados subnacionales en esa estrategia, porque también suspender las clases, por supuesto que no es una decisión que nosotros celebramos, las clases presenciales, ¿no? Y que queremos regresar lo antes posible, pero cuando estén dadas estas condiciones objetivas que supervisamos todos los días. Y acá no hay una política de discriminación, como yo escuchaba al expresidente Macri que decían tienen que volver las clases en toda la provincia. Pero si hay realidades epidemiológicas distintas, si hay distritos de la provincia de Buenos Aires que tienen una tasa de incidencia de casi 1000 cada 100.000 habitantes. Estamos regresando donde la realidad sanitaria lo permite, mientras le pedimos a toda la familia y la comunidad que nos cuidemos, así van mejorando los indicadores y recuperamos instancias de presencialidad en todo el territorio argentino. Usted hablaba de estadísticas epidemiológicas objetivas. ¿Son tan objetivas? Porque, digo, si uno se atiene a cómo se hizo el cálculo en Provincia de Buenos Aires para llegar a la ecuación que permite abrir los colegios, a lo mejor no es la misma fórmula que se aplica en otros distritos. No, es la fórmula de la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes. La única diferencia que había es que se hizo un corte el día viernes, ¿no? Y en esa tasa de incidencia que hizo el corte el día viernes, se le tienen que sumar, es algo medio técnico que me explicaron los especialistas, sí, la fecha de inicio de síntomas, ¿no? Entonces quiere decir... No de diagnóstico. No de diagnóstico, no cuando se detecta el positivo, sino hay que retroceder algunos días. Dicen que lo cambiaron a propósito para tener para poder facilitar en el conurbano que las clases se abrieran cuando no se podían abrir. Por eso el gobernador planteó el regreso el día miércoles, ¿no? Para terminar de analizar todas las variables epidemiológicas, pero de todas las proyecciones que se habían realizado, con una tasa de incidencia el viernes de 401, el día miércoles, cuando regresan los estudiantes, vamos a estar debajo de 500. Y eso es una decisión que se tomó el viernes y se va a supervisar semana a semana. Hay ciertas jurisdicciones que hoy no pueden tener presencialidad, pero si uno empieza a ver la tendencia, calculamos que la semana próxima vamos a poder tener presencialidad en esos distritos. Son procesos dinámicos, ¿no? Y por supuesto que nosotros hemos modificado la norma a lo largo de este año y medio. En primera instancia decíamos que no podía haber presencialidad donde haya altos contagios. Tenía que haber nulo o bajo nivel de contagio. Eso lo modificamos. Después creamos una guía epidemiológica que también dejamos de lado, porque con la guía epidemiológica que aprobamos en agosto del año pasado, este año no hubiese habido ni un día de clases. ¿Por qué? Porque la realidad es distinta. Entonces vamos adaptando las variables epidemiológicas a partir del diálogo con los especialistas, con la realidad de la vacunación, de capacidad de respuesta del sistema sanitario y la circulación de las distintas variables del COVID, que vemos que en este 2021 el nivel de multiplicación ha sido mucho más rápido que el año pasado, que se tardó 2 meses, 3 meses en llegar a otros lugares de la Argentina. La segunda ola en 2 semanas había puesto en rojo a todo el territorio nacional. Este nivel, esta diferenciación en lo que hace la situación de la pandemia para determinados sectores y determinadas zonas, ¿también puede determinar en materia educativa distintos niveles de exigencia para los alumnos? No de exigencia, sino de desigualdad, ¿no? Y esto también lo tenemos que tener claro. Eso está. No, pero eso es ese es el desafío que nosotros tenemos. Y lo queremos decir desde la perspectiva educativa y pedagógica que nosotros tenemos. Ningún adolescente abandona la escuela. No es expulsado de la escuela. No se generan las condiciones del acompañamiento de la trayectoria educativa. Bueno, la desigualdad de adolescentes que abandonan la escuela. Es expulsado. Nosotros decimos, no es una carga individual de un adolescente que quiere dejar. Que quiere dejar. No están las condiciones dadas. No es un fracaso institucional. Es un fracaso del sistema educativo cuando un adolescente deja la escuela secundaria. Sin duda. Que es el nivel educativo que tenemos el mayor desafío. Y es la discusión de fondo que tenemos que dar, ¿no? Para nosotros hay 3 ejes centrales para mejorar nuestra escuela, además de la inversión prioritaria, que es la escolarización temprana, ¿no? Cumplir la obligatoriedad, universalizar la sala de 4, y estamos avanzando este año. El presupuesto para la construcción de escuela de educación inicial creció 709%. Creemos que hay que avanzar en la obligatoriedad de la sala de 3, porque en un país desigual, cuanto antes un niño o una niña se escolarice, más capacidad tenemos de modificar la realidad en la que le tocó nacer.
transformar nuestra escuela secundaria, muy vinculada al mundo del trabajo, y es lo que estamos trabajando. Y el tercer punto es la formación y carrera de nuestros maestros y maestras, ¿no? Siempre decimos que los maestros tienen que tener una centralidad en la transformación de nuestra sociedad, y eso debe ir acompañado no solo de una carrera docente que los estimule, ¿no?, que los exija, sino también de un salario que reconozca el rol social que nuestros maestros deben tener en el proceso de reconstrucción de la Argentina. Usted mencionó salario y yo le agrego, ¿podría ser salario y capacitación? Es que van de la mano, por eso nosotros decimos ¿En la formación. Argentina? En la Argentina, nosotros decimos formación inicial, ¿no?, formación constante a partir del Instituto Nacional de Formación Docente, y salario, ¿no? Y en esto para nosotros es fundamental el diálogo con todos los actores de nuestro sistema educativo y con los maestros y maestras, que han hecho un enorme esfuerzo a lo largo, y lo siguen haciendo, ¿no?, en esta bimodalidad, tener que estar frente al aula, pero también generando propuestas didácticas para la no presencialidad. Entonces, por supuesto que tenemos mucho por trabajar. Ahora, en eso de mucho por trabajar, ¿ya se está pensando en cómo va a ser la escuela post-pandemia? Ese es nuestro gran desafío, Pablo. Por eso, para nosotros, en el Congreso se tienen que dar estos debates, ¿no? La ley de justicia educativa, 8% de nuestra riqueza invertida en educación. Eso es un cambio de paradigma. Prioriza no solo en el Estado Nacional, sino también en las jurisdicciones la inversión educativa. Una ley de formación y carrera docente que también permita tener una mirada común en una Argentina profundamente desigual y con ciertas desigualdades que son históricas. Otra ley para nosotros muy importante es la de conectividad, ¿no? Porque para nosotros la tecnología, ¿no?, que se nos ha impuesto a partir también de la pandemia y el uso cotidiano, es una oportunidad para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, para tener una jornada extendida tecnológica, siempre y cuando el Estado asuma la responsabilidad de garantizar la conectividad educativa y de distribuir dispositivos en un país tan desigual como este. Trota, la última por mi parte. ¿Cómo fue el nivel de desgranamiento de los estudiantes en nivel primario y a nivel secundario? Bueno, todavía no podemos hablar del dato final porque estamos, ¿no?, en pleno proceso de recuperación de esas trayectorias educativas. Lo que sí, la Evaluación Nacional de la Continuidad Pedagógica que hizo el Gobierno Nacional nos confirmó el año pasado que casi el 10% de los estudiantes tuvieron bajo o nulo vínculo con la escuela. Y es ahí que generamos esta política pública que se llama el programa Acompañar con la jurisdicción. Perdón, repita, ¿no? El 10% repita el 10 dijo usted. Casi 10%, casi 1 millón de estudiantes tuvieron bajo o nulo nivel de contagio. Es ahí donde más se trabajó lo que es la promoción acompañada, fortalecer esa trayectoria educativa. Para nosotros tenemos dos desafíos simultáneos. Uno es repensar nuestra escuela, priorizar la agenda educativa, y el otro es la recuperación social de la Argentina. Porque lo que ocurre en las cocinas de nuestros hogares impacta en el aprendizaje de nuestros chicos. Y es ahí donde la mejor política social de cualquier gobierno en cualquier lugar del mundo es un empleo de calidad. Y ese es el desafío que tiene nuestra sociedad, porque no vamos a tener una escuela con capacidad de transformación si no le sumamos una herramienta que permita enfrentar la desigualdad y la pobreza, y eso es el trabajo. Dígame, le pregunto, usted mencionaba al comienzo, antes de que iniciáramos el diálogo, la necesidad de la unidad para enfrentar la pandemia. Digo, usted no percibe, no voy a marcar responsabilidades. ¿Usted no percibe que se politizó inútilmente gran parte del recorrido de esta pandemia? La verdad, Eduardo, es que ha sido un año de mucha complejidad, ¿no? Y tenemos que recordar, si nuestro gobierno ha cometido errores, todos los gobiernos cometemos errores, ¿no?, en Argentina y en el mundo. Ahora, también creo que para superar esta pandemia necesitamos diálogo, pero necesitamos también responsabilidad en oficialismos y también en oposición. ¿Qué veo distinto este año? Porque es un año electoral, que algunos representantes de los poderes ejecutivos locales tienen un accionar distinto al del año pasado. Y desde mi perspectiva, que no es una verdad absoluta, pero es la mirada que yo tengo, es que hay ciertos dirigentes que no quieren pagar el costo político que implica ciertas medidas restrictivas. Y que muchas veces se dice, con esas medidas restrictivas estamos atentando contra la libertad. Nada más lejano de lo que estamos buscando, porque las políticas restrictivas tienen como estrategia, ¿no?, tratar de proteger la vida, de contener el impacto de la segunda ola. Porque nosotros tenemos 2 vacunas,
Las vacunas que están llegando, que estamos aplicando, ya más de 20 millones de vacunas en territorio argentino, el 30% ha recibido de la población al menos una dosis de las vacunas, pero la otra vacuna que tenemos desde el primer día, antes que haya avanzado la ciencia en encontrar esa vacuna, es la responsabilidad de cuidarnos. Y es ahí donde también es difícil cuando muchos dirigentes de la oposición planteaban que esto era una gripe, que no había que sostener los cuidados. Bueno, eso también lo dijeron del oficialismo, ¿eh? Bueno, eso entre otros el ministro Ginés González, el ex ministro Ginés González García. Al comienzo había mucha incertidumbre. Ah, sí, bueno, por eso. Había mucha incertidumbre, había poca información. Pero cuando empezó a transitarse el año y veíamos no solo lo que pasaba aquí, sino las imágenes duras de lo que pasaba en el hemisferio norte, la inmensa mayoría de la dirigencia política y social argentina tomó conciencia de este momento único y tan doloroso que estamos viviendo. Por eso para nosotros el diálogo debe ser la herramienta, pero para dialogar también hace falta la responsabilidad de asumir los costos de gobernar. Y en la Ciudad de Buenos Aires hemos tenido, y en parte tenemos un conflicto, porque es la única jurisdicción que no está cumpliendo en términos de la presencialidad los indicadores que hemos generado, esa tasa de incidencia de 500 cada 100.000 o 80% ocupación de las camas de cuidado intensivo. Y yo voy a ser muy crítico con cualquier gobernador o gobernadora que no cumpla la norma que hemos aprobado casi por unanimidad en el Consejo Federal de Educación. Ministro, gracias por estar esa noche. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Gracias.